Adelante, doctor Reiner. Hola, bueno, buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de comenzar, como quien dice, este tipo de conversaciones con temas que quizás a la parte clínica nos interesa y creo que un poco la idea de la charla de hoy es mostrar una prueba que tiene, en mi opinión, un futuro grande en cuanto al diagnóstico de este tipo de enfermedades que están caracterizadas, como vamos a ver, por una alteración de lo que es el acoplamiento o cómo se conforman las proteínas y que pueden producir un daño celular, ¿no? Entonces, la idea de hoy de la charla es dar como una revisión de lo que es de lo que la técnica ha podido ayudar para hacer diagnósticos de ciertas proteinopatías. Y vamos a ir, como bien dice, vamos a dar un pequeño viaje sobre lo que es el desarrollo de la técnica en los últimos años, porque es una técnica relativamente nueva y con cada vez más auge. Lo primero es cómo llegamos nosotros a esta prueba. Fue a través de un caso clínico. Nosotros en plena pandemia, en agosto del 2020, recibimos una paciente en el cuarto de urgencia de 44 años, sin antecedentes patológicos de importancia y tampoco había antecedentes relevantes familiares. Y tenía un cuadro clínico que había empezado como en marzo de ese año, con empeoramiento de su ansiedad y su depresión, a pesar de que psiquiatría había hecho un ajuste con múltiples medicamentos para dar este tratamiento. Y aparte de eso, empezó a tener una disminución progresiva del lenguaje, hasta llegar al mutismo cuando nosotros la vimos en agosto de ese año. Alteración progresiva de la marcha, había una ataxia cerebelosa bien establecida por la historia del paciente, porque cuando vimos a la paciente estaba encamada. Tenía mioclonías multisegmentarias, había un nistagmo multidireccional y había un síndrome piramidal bilateral. Cuando vimos a esta paciente, pues lo inicial fue pues, el abordaje de una demencia rápidamente progresiva. Descartamos neoplasias, encefalitis autoinmune, e inclusive hicimos hasta una prueba de tratamiento para ver si la paciente mejoraba por ser una mujer tan joven con este cuadro tan aparatoso y tan catastrófico. Así que dimos estos dos tratamientos y aún con esto no hubo una mejoría clínica del paciente. Y lo que empezamos a ver era que el electroencefalograma ya se veía mal desde el inicio, no había epilepsia, pero sí se veía lento. Y la resonancia inicial mostraba un patrón muy particular de una posibilidad diagnóstica que era la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? Y aquí es el primer contacto que en lo personal yo tuve con esta técnica, porque ocurrió algo muy particular. Nosotros en Panamá, estos son los criterios clínicos, vamos, estos son los nuevos criterios en la actualidad para el diagnóstico de enfermedad por priones de Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad, también es una proteinopatía, porque la alteración es una proteína que se considera infecciosa, y que lo que va pasando es que esta proteína que está alterada empieza a generar cambios estructurales en las proteínas no alteradas de nuestro cerebro y se va depositando progresivamente y va produciendo un daño en diferentes estructuras del cerebro y produce esta demencia rápidamente progresiva. Es un cuadro extremadamente raro, no es frecuente. De hecho, era la primera vez que yo vi a un paciente con esta enfermedad. Aquí en Panamá habían otros casos ya descritos, pero en mi experiencia era la primera aquí en Panamá. Y nosotros tuvimos un problema, sobre todo a la hora de poder demostrar a la familia ante una situación tan poco usual. Básicamente lo que ocurría era que el paciente, los familiares no estaban aceptando el diagnóstico. Y surge en este momento la primera vez que hablábamos de esta reacción, esta prueba diagnóstica que tenía unos números impresionantes en cuanto a la sensibilidad y la especificidad
en cuanto al diagnóstico de enfermedades por priones, fue lo que nos permitió poder hacer este estudio a esta paciente. Este estudio se mandó a Estados Unidos y pudo confirmarnos el diagnóstico, porque ahorita vamos a ver en una tabla que su rendimiento diagnóstico es, bueno, es muy bueno. Y tanto así que en el 2019 las revisiones al respecto no hablaban del RT-QuIC en líquido cefalorraquídeo como parte del diagnóstico. Y solo un año y medio después ya está incluido dentro de los criterios diagnósticos para la enfermedad, a la par de la resonancia magnética y el electroencefalograma y otros marcadores de líquido cefalorraquídeo. Entonces, eso habla de la gran importancia de esta prueba. Este era el electro de la paciente, la otra era la resonancia, este era su electro, con un patrón muy clásico de estas descargas que vemos aquí, periódicas, que se ven en el electroencefalograma. Pero aún así a nosotros nos costó y tuvimos que hacer esto porque la familia, y obviamente creo que en el fondo nos sirvió a nosotros para abrir los ojos con respecto a esta técnica. Este es el único lugar bueno, esto fue en el 2020, me imagino que en la actualidad en Estados Unidos ya hay otros lugares donde lo deben estar haciendo. Así que, como vemos, el resultado de la prueba fue positivo para líquido cefalorraquídeo. Y esto empezó a generar, pues, quizás una búsqueda, de decir, oye, bueno, esta prueba, ¿de qué trata? Y es lo que vamos a hablar un poquito al respecto. El RT-QuIC está dentro de este tipo de pruebas que se llaman Seed Amplification Assays, que tiene que ver con este efecto que tienen estas proteínas. Sobre todo, inicialmente se pudo ver que era con el prión, y básicamente ahorita vamos a ver unas diapositivas al respecto, pero lo que hace la prueba no usa células, sino lo que hace es que usa un medio externo, es in vitro, y lo que aprovecha la prueba es que utiliza la propiedad de la proteína patológica que tiene una muestra biológica y la combina con un sustrato que no tiene la alteración. Y a eso se le suma un marcador luminiscente que produce una longitud de onda que se puede medir. Y esto se deja allí, como dice el mismo nombre, quaking es como un movimiento, como sacudirlo. Quaking es como sacudir, y con cierta temperatura esto promueve a que esta proteína patológica haga un cambio a una proteína, como quien dice, que no tiene ninguna alteración todavía. Y eso se va midiendo en el tiempo y va logrando, al producir estos acúmulos de proteína patológica, ellos incorporan el radionucleótido y se pueden medir la longitud de onda y cómo va aumentando a lo largo de que van pasando las horas. O sea, si lo ponemos de una forma, es como hablando del potencial patológico o infeccioso de las proteínas que estamos viendo. Y un poco esta es la gráfica que vamos a ver varias veces en la charla, y es inicialmente se combinan la proteína sustrato, que usualmente se usan varios métodos. Inicialmente se usaban algunos plásmidos y se produce la proteína por manipulación genética. Se toma el gen y se produce esta proteína que es naïf, pongámoslo así, que no es patológica, y se le agrega a la muestra que tiene la prueba, o sea, que tiene el líquido o tiene el componente patológico del paciente. Y esto se le agrega también el marcador que tiñe y que da la longitud de onda, y a la vez pues se le agregan estos ciclos de agitación y descanso que se van dando. Y lo que podemos ver es que a lo largo del tiempo empieza a ver, cuando usted tiene la combinación
de la proteína que no está alterada con la que probablemente, que son los cuadritos, está en la muestra, vamos a decir que voy a hablar en el caso de la paciente que presenté, la proteína patológica priónica, y ellos tomaron el líquido cefalorraquídeo de la paciente, agregaron proteína priónica de un hámster y eso se deja con el material que da la tinción y se pone en una temperatura particular y se mueve, o sea, como este shaking que produce, y se deja descansar en el tiempo. Y lo que empieza a ocurrir es que la longitud de onda y la captación de luz empieza a aumentar progresivamente hasta que hay un momento en el que ya no hay más incorporación del radioisótopo o de lo que produce la longitud de onda, porque llega un momento de estabilidad. Inclusive hay algunos que empiezan a caer, pero es esta curva que vemos aquí, que está acá en la diapositiva, es lo que nos hace positivo la prueba. Si no hay nada, por ejemplo, una muestra control que usualmente se usa en pacientes sanos, de líquido cefalorraquídeo de pacientes sanos o de otros pacientes, pues no hay ninguna producción de luz, por consiguiente la prueba es negativa. Entonces, esta es la utilidad para diferentes enfermedades, que es lo que vamos a hablar ahorita, pero la punta de lanza o la primera vez que se evidenció fue con la proteína por priones, que ya sabíamos que tenía esta propiedad. Aquí un poquito ya un poco más profundo lo que utiliza la prueba, y es famosa la prueba por estos pocitos que están aquí, y se van usando, bueno, hay diferentes opciones, pero se van usando de 4 en 4 y muchas veces lo que hacen es que se usan diferentes controles, y lo otro que se usan es que se van marcando diferentes diluciones de la muestra biológica que querramos usar, que como vamos a ver ahorita ya no solamente se está utilizando líquido cefalorraquídeo, sino que ya se puede usar biopsias de glándulas, cepillados de mucosa nasal, y otras cosas, biopsias de piel ahorita, o sea que es un campo que progresivamente va creciendo, sobre todo a la hora de obtener la muestra, que es lo que el líquido cefalorraquídeo a veces es un poquito limitante. Y lo que vemos, pues, lo que les comentaba es esta gráfica que tiene este tiempo de duración inicial mientras se va produciendo esta agregación y esta conversión de amiloides, y esto va incorporando a los monómeros y a la vez a la tinción, o sea, a la tioflavina, que es la que se usa, y es lo que va haciendo que progresivamente vaya aumentando la longitud de onda y la fluorescencia de la muestra. Este es, por ejemplo, una clásica gráfica de un paciente con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica, y los controles, obviamente en este caso el sustrato que se usa es proteína de un hámster, pero priónica, una proteína priónica normal, sin ninguna alteración patológica, y se pone diferentes muestras de diferentes pacientes. Entonces, esto va marcando, como quien dice, la longitud de onda del paciente con Creutzfeldt. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, usaron un homogenizado de un paciente ya muerto con Creutzfeldt-Jakob con la proteína del hámster priónica, y lo que se ve es cómo esa proteína va incorporando, cómo se van produciendo estos amiloides, y va produciendo más longitud de onda, más longitud de onda, más longitud de onda, y ahí ya queda en un plató con respecto a los otros, porque no tendrían por qué producir proteína priónica patológica, ¿no? Entonces, esto es la otra parte que es extremadamente llamativa e impresionante. Si vemos los números de especificidad y sensibilidad, bueno, sensibilidad y especificidad de estas pruebas, por ejemplo, las últimas que ya son el RT-Quick de segunda generación, que están aquí, vamos, segunda generación, ya empezamos a ver que tienen rangos de 96, por ejemplo, con 100% de especificidad, 93 con 99. O sea que empezamos a ver que a medida que la técnica se fue perfeccionando, porque sobre todo lo que hizo fue que fue reduciendo los tiempos, fue siendo cada vez mejor para poder diagnosticar o ser una herramienta diagnóstica en la enfermedad por priones. ¿Okay? Agregando un poco ya los que iniciaron esta tendencia o esta prueba, dijeron, bueno, ¿por qué no
probar esta potencial propiedad de las otras enfermedades que tienen que ver con proteínas, ¿no? Y sí, son un complejo de varias enfermedades que alteran la conformación de la proteína y alteran y van produciendo estos cambios conforme va pasando el tiempo. Y lo que se trató de buscar fue decir, bueno, si la proteína priónica lo hace, ¿por qué no lo puede hacer el tau, el betamiloide y la alfa-sinucleína? Como lo mismo lo hace el prión. Y esto es lo que es la otra parte de la charla que yo quisiera comentarles. Y aquí entra como la posibilidad de una muy buena herramienta diagnóstica para saber, uno, la proteína típica de cada una de las diferentes enfermedades, identificar pacientes y estratificarlos en cuanto a qué tanto grado de afección tienen, dependiendo de cómo marquen sus muestras biológicas, tener como un marcador específico para seguir a los pacientes, y no solamente esto, sino también a la hora de dar tratamiento, ver si hay respuesta o no. Así que vemos que esta prueba también está siendo ahora cada vez más versátil a la hora de tener los diferentes biofluidos, porque como vamos a ver más adelante, ya no solamente es líquido cefalorraquídeo, sino que podemos tener otras opciones que pudieran ser útiles a la hora de hacer el diagnóstico. Entonces, basado en esto, los dos grandes grupos de enfermedades asociadas a proteínas o proteinopatías serían pues todas las que tienen que ver con alfa-sinucleinopatías, que este artículo que recién revisamos acá cuando nos reunimos en Indicasat para hacer un poquito el primer approach, aquí en este artículo del 2019 ya se estaba hablando de los buenos números que producía el RT-QuIC en cuanto al potencial de la alfa-sinucleína como su comportamiento similar a una proteína priónica. ¿Qué es esto? Que al combinar una muestra biológica que tiene alfa-sinucleína con una alfa-sinucleína que no es patológica, la propiedad de esta proteína anormal era cambiarla en el tiempo y cambiar los agregados y hacerlo amiloides grandes que son lo que, vamos, potencia en la prueba, ¿no? Entonces, y aquí se estaba hablando como con muy buenos números, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero si buscamos en PubMed hay múltiples reportes de el buen resultado que tiene la prueba en enfermedades que tienen que ver con alfa-sinucleína. De hecho, está reportado que por el estudio que está aquí, por ejemplo, llega a hablar de una sensibilidad del 93% a un 100%. Esto usando líquido cefalorraquídeo, que es lo que ahorita vamos a ver, que también ya hemos tenido otros cambios, ¿no? Y este es un cuadro que para nosotros los clínicos nos da una gran esperanza. Voy a poner aquí un poquito en perspectiva. Si vemos, por ejemplo, este sería un paciente, estos serían grupos, obviamente son pocos pacientes, no son grandes muestras, pero si vemos que empezamos a obtener de mucosa olfatoria algún tipo de cepillado y que empiece a tener algunos valores de 81%, 84% en cuanto a sensibilidad y especificidad, ya eso es bastante bueno, viniendo de un momento en el que decimos que la enfermedad de Parkinson viene siendo un diagnóstico clínico en la actualidad, ¿no? Y que el DaT-scan y las otras pruebas de radionucleóticos no se acercan a estos números. Por ejemplo, aquí esta es otra prueba que se puede tomar de una biopsia de glándula submandibular, con pocos pacientes realmente, sí, pero con números ya de quizás 100% de especificidad y sensibilidad. Yo lo dudo que estemos en ese número, pero empiezan a ser cercanos. Y para mí otra que es muy importante, y creo que en lo personal pienso que el futuro va a venir aquí, es lo que tiene que ver con las biopsias de piel, que son muchísimo menos invasivas, y que, por ejemplo, este reporte tiene ya un poquito más de potencia desde el punto de vista de la evaluación estadística, porque tienen un poquito más de pacientes, contra controles son 57 pacientes con 73 controles, y con resultados de 93 a 94% de sensibilidad, con 93 a 98% de sensibilidad. Entonces, vemos que también promete ser una buena prueba para lo que es el estudio de alfa-sinucleinopatías. Por último, quizás en la que está un poquito más en pañales, pero que también empieza a ser parte
de toda esta vorágine con esta técnica es la proteína tau. Y las taupatías en la actualidad se dividen en las diferentes isoformas de la proteína tau que puede tener el paciente. Por ejemplo, la enfermedad de Pick se caracteriza por tener estas 3 repeticiones, el PSP y la demencia frontotemporal, la de 4 repeticiones, y la Alzheimer y la encefalopatía crónica traumática se caracteriza por tener esta combinación de ambos tipos de hélices de la proteína. Entonces, aquí vuelvo a enseñar un poquito lo que es ya, pero para Alzheimer's, que es muy similar. O sea, se toma, como vemos acá en la prueba, la muestra biológica, que en algunos pacientes pues, podría ser líquido cefalorraquídeo, se agregan todas estas cosas que son el sustrato, que tiene que ser una proteína tau no alterada, o sea, una proteína tau recombinante la mayoría de las veces, los diferentes cofactores, y se meten en estos pocitos, que son esta mallita que vemos acá abajo. Voy a poner aquí en el cursor, que es esta malla que está aquí abajo. Y bueno, vienen estos ciclos de sacudidas e incubación, y esto es lo que va a pasar ahí adentro de los pocitos. La proteína está, como quien dice, se siembra, y al ir, los monómeros se van como acoplando a esta proteína patológica. Estos son los monómeros sanos, lo que la proteína tau recombinante normal, y se van agregando. Entonces a esta amiloide se va agregando la tioflavina, que es la que produce la longitud de onda. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un paciente con una muestra, no Alzheimer's, voy a poner un ejemplo, un paciente con Parkinson, y se compara con pacientes que sí tenían esta enfermedad de Alzheimer, y vemos cómo empieza a aumentar la longitud de onda de la tioflavina, midiéndola en el software que usa el aparato. Este estudio lo busqué, hay muchos por ahí que hablan al respecto, pero por ejemplo, ellos aquí lo que usaron fue, bueno, vamos a ver cómo nos va primero buscaron qué tipo de dilución iban a usar con las muestras para ver cuáles eran más útiles. Y lo que vieron acá es que cuando diluían uno en 100, los tiempos eran mucho mejor, eran bastante estables y eran mejores, y con los 3 sustratos que iban a producir. O sea que lo que hicieron fue que usaron muestras con una dilución de 1 en 100 para ver cómo se comportaba la prueba cuando era en cuanto a taupatías. Y sí, definitivamente que las taupatías empiezan a tener un poquito, quizás lo que haya que hacer es en el tiempo se vaya a afinar la prueba, porque, por ejemplo, en este caso, pues tenemos pacientes que, si bien hay pacientes con Alzheimer's que tenían la radioluminiscencia o el umbral para alcanzar la radioluminiscencia al mismo tiempo que un control sano, que no tenían la enfermedad, pero habían otros que sí estaban, por ejemplo, este paciente con Alzheimer, si lo comparáramos con este paciente que no tenía la enfermedad, pues aquí sí había una diferencia en el tiempo para alcanzar el umbral, o sea, el tiempo para alcanzar este pico que está acá arriba, comparado con un paciente que no tiene la enfermedad. Entonces, lo que demuestran estas pruebas es que la tau también tiene este potencial de cambiar la estructura de una tau que no es patológica. Entonces, fue, por ejemplo, con los pacientes, ponían el sustrato, era el de 3R, pusieron en todos y combinaron con los pacientes de diferentes enfermedades, y vieron que todos marcaban. No era esperado, por ejemplo, para PSP, porque en teoría PSP no tiene ese, pero sí les marcó. Entonces quizás creemos que en taupatías todavía está como empezando este proceso. Vieron que la que es 4R siempre tiene una tendencia a producir muchísimos más tiempos. Mire que para marcar y llegar al umbral, llegaban inclusive hasta 80 horas en Alzheimer's disease, pero por ejemplo en la taupatía, que son 4R, que son las clásicas, que son la PSP, marcaba muy rápido. Entonces sí es como también inclusive pudiera ser hasta útil para poder definir entre diferentes taupatías, o un mismo paciente que tenga diferentes taus anormales que están agregándose, ¿no? Y a la hora de la parte terapéutica eso también pudiera ayudar. Y aquí fue cuando usaron la combinación de ambos. Entonces, por último, esta es ya la última diapositiva, creo. Y quizás esto es un poco la línea de tiempo en donde estamos ahorita mismo con esta técnica. Como vemos, la enfermedad por priones ya está inclusive
la técnica ya está para uso clínico, pero acá estamos empezando. Y quizás una de las cosas que yo presento esta discusión, esto es porque, bueno, yo quisiera ver si nosotros, ojalá en algún momento, puede ser que este año no, el próximo año no, más adelante, pero en algún momento soñar ir hacia este camino, ¿no? Y esta sí es la última diapositiva, que quizás es lo que nos gustaría que de esta reunión siga la siguiente reunión, porque esto ya, estos dos artículos que tengo acá, tienen que ver con un poco más la parte técnica, ¿no? De todo lo que tiene que ver con las máquinas, las muestras, los buffers, todas esas cosas que se necesitan, y quizás por lo menos darle una leída, irnos, como quien dice, empapando en esto y ir viendo si es posible, si no es posible, si es posible en un futuro, e irnos preparando un poquito hacia eso.